¿Cómo va, gente? Bueno, espero que bien. Bueno, seguimos ordenando el elenco de herramientas para electricidad. Parece que no, pero va a salir una nueva saguita. Si bien en la primera parte se me acabó el tiempo, en la segunda me quedé sin batería. Quizás la tercera sea la vencida. Esperemos que no se termine haciendo una cuarta. Pero bueno, nada, más o menos les quiero pasar en limpio cómo venimos. La caja por ahora está con estas unidades, dado que bueno, por ahí aceleré un poco las cosas en el final de la segunda parte, producto de que vi que me estaba quedando sin batería y quería darle un cierre, pero bueno, lo enchufé, volví a cargar. Vamos a pasar en limpio lo que hay en la cartuchera, que son herramientas bueno, de la línea Inco Total. Tenemos una pinza de puntas Total, también tenemos una pinza de punta Inco. Bueno, si ya vieron la segunda parte, en esta van a entender lo que está pasando, o sea, cómo vamos rumbeados. Quiero configurar la cartuchera para service de electricidad cuando se trata de una fuga, de un cambio de térmica, problemas básicos, no andar con todo el equipo en forma innecesaria. Tengo algunas unidades más que obviamente no pueden faltar. El pincelito, un pincelito para como siempre limpiar alguna caja, algún nicho de térmicas, nicho de medidores. Bueno, una unidad más aislada 1000 volts y la espátula característica que siempre tengo en mis cajas. Ya pasa que ya se me quedó chico el banco para apoyar cosas. Vamos a pasar la cartuchera para acá. Vamos a dejar terminado lo de la caja. Bueno, una espátula característica de las que uso siempre. Vamos a pegarle una limpiadita, dado que estuvo trabajando y por ahí se oxidó un cachitín por el agua de la limpieza, más que nada. Y la ponemos en la caja. Estaría más o menos completa en cuanto a unidades de uso frecuente en lo que es electricidad. Bueno, quiero que sepan que todo lo que tuve que apretar o aflojar en pH2 lo he utilizado, lo he realizado, perdón, con este destornillador. Es el que me enamoré a primera vista de la línea Inco. Varilla pasante, bueno, varilla hexagonal. La verdad, estamos hablando de cosas de electricidad, esta no es la mejor opción, si bien yo trabajé y trabajo en cosas de electricidad con esto, pero bueno, muy buena unidad, a mí me ha dado muy buen resultado, la verdad, lo vengo utilizando desde que lo presenté y nada, se la banca de 10. Bueno, tenemos la pinza universal de 8 pulgadas del segmento liviano de Total. Y no recuerdo si esta caja la estaba armando con los trompitos de la línea Inco o de la línea Bremen. Creo que Bremen, así que vamos a armar con Bremen. Y los trompitos de la línea Inco los dejamos para lo que sería la cartuchera. Vamos a pegarle una limpiecita, limpieza rápida. Quiero también contarles que ayer, bueno, tras de cámara completé lo que era el elenco de plomería, puse la llave de la pinza de fuerza. Completé con algunas unidades más que por ahí estaban faltando, como comentó el amigo Ubaldo, un escariador, una sierra, bueno, unidades que faltaban, producto que estaban en la cartuchera que hasta ese momento estaba configurada para plomería. Bueno, tengo que armar una caja SOS en forma prácticamente inminente para ya no tener que andar renegando con estos temas. Bueno, acá estaría el otro trompito para ya formar el juego con los Bremen. Podría poner todos 5 acá, pero
como los destornilladores no aislados que estoy utilizando acá son Bremen, vamos con los Bremen. Bueno, acá iría un elenco de destornilladores aislados 1000 volt. El pH 0, pH 2%, una de las dos unidades que tengo. Bueno, este sería el de 4 milímetros, que lo vamos a dejar para la cartuchera, junto con este pH 1 para poder darle una buena toma de contacto. Este también es útil para borneras. La verdad que bueno, un mango en este caso sobredimensionado para lo que es la varilla, lo que es la punta, pero vamos a tratar de no pasarnos de ajuste y bueno, que quede como corresponde. O sea, no cortar los cables cuando uno aprieta. Después, siguiendo fiel al estilo, vamos a agarrar el trapito nuevamente, vamos a limpiar este destornillador Bremen. Obviamente anatomía común, sin aislación, y lo vamos a dejar en la caja de electricidad. Bueno, así quedaría compuesta con algunas unidades que por ahí no había puesto, dado que estaba un poquito apurado por el tema de la batería, pero quiero que sepan que las unidades están. También no puede faltar el pH 2%, en este caso de la línea Bullet, lo vamos a poner ahí. Así que estaría como para trabajar el tema de la caja. Bueno, vamos a correr un poquito estas unidades. Ahora sí, entra en escena la cartuchera nuevamente. Vamos a poner pinza, que como expliqué en la parte anterior, hasta ahora todavía no he probado lo que es el segmento de cortar cables. Tampoco he utilizado para cortar ningún tipo de bulón. La estoy usando como una pinza que tiene bondades, tiene sus bondades y funciona muy bien. Vamos a agarrar una de las pinzas de punta de la línea Total. También va a hacerse solidaria al momento de trabajar, obviamente con la electricidad. Alicate Inco de 6 pulgadas para las tareas que vamos a realizar, va a estar más que bien. Destornillador plano, aislado, 150 milímetros de largo. Destornillador Inco plano, corto, 5 milímetros, va a ser muy útil también. Un pH 2 aislado. Como dije, vamos a anexar estas unidades como para poder trabajar tranquilos. Bueno, pH 1, vamos a hacer lo propio. Hasta ahí estaríamos con unidades aisladas. Después vamos a incorporar un plano de la línea Bremen, 5 por 125, medida más que útil. Bueno, ya no se está limpiando tanto porque no tengo tanto combustible. Bueno, a la caja, a la cartuchera. Sierrita, no puede faltar en ninguna de las dos. Caja, cartuchera, no puede faltar en ninguna de las dos posibilidades de trabajo. Bueno, tenemos la pinza de 8 pulgadas. Esta es la línea económica. La vamos a dejar para una caja SOS, dado que estamos más que bien con lo que venimos teniendo. Acá tengo la de 8 pulgadas. Este destornillador lo vamos a poner a que trabaje acá, a modo de destornillador no aislado, obviamente. Bueno, una de las francesitas Total de 8 pulgadas la vamos a poner en la caja, en la cartuchera.
después de cortar como que me desenfoqué. Jueguito de llaves Allen, que este sí iría en la caja. Iría en la caja, dado que bueno, por ahí en un service, en una tarea de urgencia, no es tan necesaria. La vamos a poner en la caja para quizás alguna tarea un poco más completa, ¿no? Bueno, hasta ahí venimos. Destornilladores en top, segmento liviano. Quiero que sepan que va muy bien. Es una linda opción para trabajar. Bueno, tenemos el PH2, que ya puse el de la línea Inco, no va a ser necesario andar tan sobrecargado. Vamos a poner el buscapolo en lo que es la cartuchera. Este PH1 por 50. Bueno, hasta ahí venimos. Bueno, la otra punta de prueba. Vamos a ver si la podemos probar. No sé si se ve de acá. Se apaga porque se mueve el cable, pero bueno, ahí se ve que prende el LED. Ahí está, perfecto. Funciona. Vamos a armar un grupito de llaves, como para trabajos, bueno, pinza de punta, pico de pato necesaria. Vamos a armar un grupito de llaves necesarias para bueno, las tareas. Vamos a tratar de que sean de la marca Biasoni para probar. Bueno, hay 213. Bueno, 13, 14. 9, 12, 8, 10, 11. Esta es una de la línea Baco nueva. Media 716, llave que tiene conmigo mucho tiempo. Llave de 7, en su mayoría son Biasoni. Quiero probar Biasoni, WordPro. Bullet de 3 octavos. Biasoni de 10. Está la Tramontina Pro de 9. No me acuerdo si agarré de 9. Sí, de 9 Biasoni hay. Y por acá tenemos de 1/4, que no puede faltar. 7 milímetros, que no puede faltar. Llavecita de 8, 2 unidades por las dudas. Bueno, y después quizás una 916 media. En este caso es una Raselli. Acá tengo una 3 octavos de Biasoni, la vamos a cambiar por la de Bullet, como para que quede el jueguito completo. Dale, Jorgito, cuídate. Dale, tranqui. Chao. Bueno, se fue el amigo Jorgito del taller de al lado, fue a comer seguramente. Bueno, de 1/4 puse, de 7 puse, de 8 puse. Están quedando muchas unidades, dado que producto que estaba muy sobreestoqueada la caja, la cartuchera, pero a veces son unidades que se necesitan. 17, 14, unidad muy antigua, que esta la voy a poner en la caja de herramientas importantes, para el taller. Voy a agarrar otra unidad que tenga un poco menos de antigüedad y un poco menos de carga emotiva,
en caso que se pierda. Bueno, acá tenemos una 3/4, 11, 16. Estaría bastante bien provisto. También tenemos una de esta línea Mascot, 3/4, 5/8. Yo, la verdad que de Mascot, si bien son de las económicas de aquella época, me han dado resultado. Bueno, un vendedor de la zona de Caseros que tenía unas cuantas, tenía un depósito que creo que era del abuelo. Bueno, yo he comprado varias unidades, algunas cosas, y las Mascot que yo compraba alguna unidad perdida, él tenía el jueguito. No me las quiso vender porque consideraba que las iba a guardar para arreglar la bicicleta, para tareas menores, porque las veía bastante desprolijas, bastante flojas de calidad. Bueno, optó por no vendérmelas. Así que nada, compré otras unidades, entre ellas algunas Sinafor, Raselli, alguna francesa Y había en aquel momento. Ahí tenemos el elenquito. Y bueno, nos quedan algunas unidades para armar otra caja. Nada, un poco más tipo SOS, ¿no? Ya tenemos. Este es el detalle que yo les quería mostrar de unas llaves que tengo. Esta no es, esta es alemana. Pero tengo un juego de Stanley con este tipo de boca que permite el ajuste o el afloje a modo crique. La verdad, es un buen tipo de llave. Si bien no es lo que más me gusta, me costó muchísimo adaptarme a utilizarlas y así todo no lo he logrado, no me siento cómodo, pero bueno, es producto de mi predisposición a trabajar con cosas de la antigua escuela, ¿no? Es así. A veces las limitaciones están en uno, no en las herramientas. Bueno, otro o un PH1 de la línea en top. Estoy viendo si por ahí queda alguna unidad para incorporar o para sacar, dado que bueno, por ahí sobra o falta en alguna caja, pero bueno, creo que más o menos estamos bien. Jueguito de llaves Torx, en este caso sí, vamos a poner la cartuchera. Cinta no puede faltar en ninguna de las dos opciones de trabajo. Bueno, queda un PH1 Ruhlmann. Quiero que sepan que este destornillador, esta línea, me ha dado buenos resultados. Promedio, calidad, precio, horas de trabajo. Tenemos el alicate, tenemos más o menos todo lo que corresponde. Lo que quedaría anexarle a la cartuchera sería un pequeño martillo, por las dudas. Después, bueno, está prácticamente todo lo necesario como para armar otra cajita, otra cartuchera. En una época me gustaba usar morral, llevaba las cosas en los morrales, así que vamos a buscar una bolsa y lo que sobró lo llevamos al taller. En el taller armaremos cinta métrica, vamos a poner una también. Y estos, se me apagó la luz. Bueno. Este reflector, si vieron todas las partes, lo reparamos para zafar. Tengo que ponerle una ficha. Ahí está, ahí quedó. Vamos a poner los trompitos en la cartuchera. Bueno, tenemos algunas llaves Sinafor de antigua generación que por ahí, bueno, han trabajado bastante. Pinza de punta total,
tengo 2 unidades, una ya está en la cartuchera, la otra está en la caja, así que bueno, se van conformando los elencos. Como dije, estamos bastante bien, tenemos un 4%, en la caja puse 4%. Vamos a ver, vamos a corroborar. Sí, está el de la línea Bremen. Esos destornilladores chiquitos son útiles. Son muy útiles al momento de, bueno, obviamente, trabajar en algún módulo, en alguna bornera no, porque tienen que ser más chicos. Los de las borneras son estos. 3 milímetros. Pongámosle 3 milímetros. Que tenemos el de la línea McCarthy. La verdad que, bueno, para lo que salieron esos destornilladores, verdaderamente se han pagado solos. A ver si encuentro una bolsa, dado que traje bolsas y ahora no las veo, pero tengo esta caja donde podemos poner todo lo que ha ido sacando, como por ejemplo hicimos ayer. Y bueno, rearmar, reorganizar toda la secuencia. Otra vez cable. Mañana accidentada hoy. Uy, se movió el celular. Pero va bien. Va bien. No pasa nada. Bueno, los verdecitos los guardamos. Van a formar parte de otro elenco. Y hay unas cuantas unidades como para armar otra caja, otra cartuchera. Quería pasar en limpio porque me había quedado sin batería y no estaba bueno dejar sin redondear una idea. Hice 2 partes, en una se me acabó el tiempo, en otra se me acabó la batería del celular. Bueno, dije vamos a redondear un poco las ideas, capaz que venía con una vorágine armando, desarrollando y claro, al cortar uno por ahí se involucra con otros temas y no termina de plasmar bien la idea. Ahora ya, bueno, ya están las cajas armadas. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos que están permanentemente viendo el canal, comprendiendo las situaciones, entendiendo, bueno, aportando sus conocimientos, aportando tiempo, una palabra, un comentario. La verdad que muy contento como va el canal. Bueno, saludo a todos, a Dalton, a Cobursa, a Juanpi, Ricardo, Roberto, Manuel, Alejandro. Bueno, hay un montón de amigos que se comunican siempre, que son electricistas. Está en su nombre, o no sé cómo se le llama, servicios eléctricos, todo ese tipo de amigos que están permanentemente mirando. Parece que no, pero entre una cosa y otra, por ahí subo 1 hora de contenido por día, y es lo que no entienden algunos personajes. Lo digo, yo sé que sería fácil callarse la boca, hacer como que no pasa nada, seguir hablando, pero ese no sería yo. De vez en cuando uno se cruza con y no voy a usar palabras agraviantes, pero se cruza con un gil que a uno lo trata de mala leche, de envidioso, no sé, yo, la verdad que el que dice que yo soy un envidioso es porque verdaderamente no conoce el significado de la palabra envidia. No hay nada más lejos a mí que la envidia. La envidia es un sentimiento que no reside en que uno quiera tener lo que el otro tiene, sino que reside en que uno quiere que el otro no lo tenga. Nada más lejos de mí. Circunstancialmente leí un comentario que me puso de mal humor. Bueno, nada. A mí saben dónde encontrarme.
En Aedo, quien más, quien menos, lo sabe hacer llegar a mi taller. El que tenga algo para decirme, me toca el timbre, me golpea la puerta del taller, lo hablamos. No tengo ningún drama, no tengo ningún miedo. Hagan como quieran. Pero bueno, nada, esto es así. Yo soy de esta forma. Al que no le gusta el contenido, tiene la libertad de irse. Yo no es que me voy a poner triste porque haya menos suscriptores, ni voy a ganar algo, ni voy a perder algo. A mí me da lo mismo. Esto es así. No es que yo dependo de esto. Yo esto lo hago porque me gusta, porque hay buena onda con muchas personas. Y nada, está lindo. Está lindo comentar lo que uno sabe, lo que uno aprendió, aprender a la vez de alguna otra persona. Y no me quiero parecer a Panchejo Videos, que ahora, ya hace un tiempo, habla de aprendamos los unos de los otros, bla, 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 bla. No. Si uno genera un contenido es porque tiene algo para enseñar, o sea, o algo para mostrar o algo para decir. Pero la onda, o sea, el aporte en los comentarios y todo eso está todo perfecto, pero yo les brindo mi conocimiento. Después, bueno, gracias a amigos como Gregorio Casa, el querido Miguel, Ubaldo, bueno, tantos amigos que están siempre bancando el canal, Adriano, el fan club andaba dando vuelta en una época, nada. Pero de vez en cuando uno se cruza con algún gil que habla porque el aire es gratis y nada más. Siempre les digo, siempre los invito a que primero hagan un canal, después de hacer el canal, desarrollen un tema durante media hora como mínimo, que ese tema tenga sentido, que los logre atrapar hasta el final, porque muchos dicen, tu contenido no tiene sentido, pero lo vieron hasta el final y al siguiente video lo vuelven a ver y al siguiente video lo vuelven a ver. Bueno, a todos esos, que no me tiembla el pulso en llamarlos giles, o haters, o como se les llame despectivamente, les digo que primero se hagan un canal, después pongan la cara, muestren algo que valga la pena, obviamente algo superior a lo que yo hago, como para poder tener la autoridad de criticar. Háganse pares primero de uno y después hablen. Es fácil criticar, cosa que son las reglas del juego. Uno hace un contenido, esto lo ven en España, lo ven en México, me escribe gente de Panamá, de República Dominicana, obviamente, y son la gente que más respeto tiene. Yo está bien, soy italiano, no tengo nada en contra de los argentinos, pero generalmente